Yo más que escritor me considero un tío que cuenta historias y con mucha imaginación. Estaba a las 4 de la mañana en medio de la Canal de Mesones a 1500 metros de altura con el frontal apagado y viendo las estrellas y de repente se iluminó la bombilla. ¿Encontraste algún momento difícil a la hora de crearlo? Yo empatizo tanto con los protagonistas que es que me llego a sentir parte de ellos en algún momento y fue una de las cosas que me costó mucho, dar resolución a alguno de los nudos. ¿Tienes algo en mente? Sí, tengo algo en mente. Llevo unos meses ya preparándolo. Tiene que ver con atravesados y creo que va a ser bastante sonado. Me dicen que es vacilada, pero yo en meta iba con un subidón tan grande que según llegué, estaba hablando con María, dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo, si me ponen 5 kilómetros más los corro. O sea, de decir, no quiero que se acabe esto. Si tienes un dilema o una duda de hacer algo, siempre es el sí. Arrepiéntete de haberlo hecho, porque si no lo haces, va a quedar en tu mente siempre idealizado, en el que podía haber sido la hostia. Es que si en esta vida, por los miedos, prejuicios, no nos decidimos a hacer cosas, nunca vamos a hacer nada. Buenas, buenas. Bienvenidos al episodio número 33 o 34 de Aire Puro Podcast. Siempre me confundo, nunca sé qué episodio es. Y hoy estamos aquí, una semana más, y hoy bien acompañado con Óscar Paniagua, Pani, para los amigos, sí, y para los no tan amigos también. Y viene más que nada a hablar sobre su libro, Atravesados, a hablar también sobre su vida, sobre su trayectoria deportiva, su experiencia en travesera, y bueno, todo de lo que nos quiera hablar. Antes de nada, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Pues nada, como dices, vengo aquí a hacerme un pacumbral, a hablar de mi libro y bueno, charlar un ratito contigo. Soy de aquí, de Gijón, nada, casi 2 kilómetros de donde estamos, que estamos aquí en la Campa Torres, me parece un sitio, un lugar especial, por lo menos para mí. Y nada, en el mundo del trail te puedo decir que entré ahora ya algo más de 10 años, vengo del asfalto y lo de siempre. Cuando la mayoría de la gente que conoce el trail no quiere volver a pisar una carretera. Ya, sí, total. Decir que eres una persona totalmente normal. Bueno, así. Técnico de calidad, por lo que he podido ver por ahí. Y, aparte de ello, deportista y escritor, porque te consideramos escritor, con todas las letras. Siempre lo digo y lo comento. Y no es porque luego me suban el ego. No me considero escritor. Escritor yo entiendo que es una persona que está familiarizada con la literatura o con la escritura a lo largo de su trayectoria o de su vida. Yo llevo en este mundo desde la pandemia, un reto que me pusieron. Y todo desembocó en ganar un concurso y un editor que era juez pues me propuso hacer el libro. Entonces yo más que escritor me considero un tío que cuenta historias y con mucha imaginación. Bueno, guay. Aquí han venido ya algunos contadores de historias, y cada uno en su ámbito diferente, algunos speakers y luego tú en el lado de la escritura. Ese primer libro que dices que te propusieron, entre comillas, ¿qué fue? ¿El de Oscuridad? Oscuridad. Sí, era el concurso al que me presenté saliendo de la pandemia por un relato que me pusieron en un reto. Era un microrelato y el concurso era de ese tipo, de ese género. Y ya te digo, uno de los jueces pues me preguntó si tenía algo más escrito. Tenía 2 o 3 cosinas que bueno, se las enseñaba a los críos y dijo que quería que hiciese un libro de relatos sobre lo que yo quisiera. Me dio, no sé, carta blanca, por decirlo de alguna manera. Bueno, como comprenderás, ni de coña, yo totalmente escéptico, digo, esto es un tipo de, abro comillas, estafa o algo, porque ¿cómo te pueden proponer hacer un libro por un concurso, un microrelato y como una cosa, vamos, eso no sé, yo se lo cuentas a la gente, yo creo que no se lo cree nadie, pero al final era de verdad. Ostras, sí, a ver, supongo que estas cosas al final son estar en el momento adecuado, con la idea adecuada y que salga para adelante y echarle tú también narices a la situación, porque si no, complicado. Algo le gustó al tío ese y se arriesgó y me dio la oportunidad y mira, descubrí un hobby que tenía ahí oculto y que ahora, bueno, aparte de correr, son las 2 cosas en el tema, bueno, pues de tiempo libre en las que dedico el tiempo. Entonces digamos que el punto de inflexión para sentarte a escribir fue ese, ¿no? Nunca había escrito nada, cero. Nada. Cero, desde EGB.
No, ya ves, es un buen punto de inicio. No tengo, más que de inflexión, es como dices tú, de inicio. Sí, y bueno, ya que hemos tocado el primer libro, que fue Oscuridad, decir que tienes ahora mismo 3 libros publicados de Oscuridad, luego ¿Quién es ella?, que va dedicado a Gijón, ¿no? Y luego el de Atravesados, que es el que nos trae aquí a grabar este episodio. Antes de nada, como hemos dicho que vamos a hablar de Atravesados, ¿cuándo salió? ¿Cuándo nació esa idea? Bueno, aquí lo tenemos. ¿Cuándo salió la idea? Atravesados, pues al final, antes de publicar ¿Quién es ella?, ya había creado una serie de personajes, porque es una historia coral en la que son 11 protagonistas, y había creado los personajes con sus mochilas, con sus historias y un pequeñito nudo de cada uno. Algún personaje había creado a lo mejor... no sé, lo había creado en 100 palabras y otro me había extendido más y lo tenía en 5 folios aproximadamente. Vale, y sabía que quería hacer algo con ellos porque me gusta mucho el formato de novela coral, pero no sabía dónde hacerlos confluir. Y no tenía claro. Bueno, pues siempre digo lo mismo, en un centro comercial, en un macro concierto, y lo tenía ahí aparcado. Publiqué ¿Quién es ella? Y hace un año, en junio, no me tocó dorsal para Travesera y fui de voluntario. Ese año fui de voluntario a Mesones y estaba a las 4 de la mañana en medio de la canal de Mesones a 1500 metros de altura y con el frontal apagado y viendo las estrellas, y de repente se me iluminó la bombilla. Digo, joder, pero si es que lo tengo aquí, junto las dos cosas que me gustan. Ya. Y ahí surgió la idea. ¿Y qué proceso tuvo de creación? Porque no tengo ni idea cómo funciona el crear un libro, que si hablar con una editorial, que si que te lo publiquen, que si escribirlo, dar una primera versión, una segunda versión. ¿Cómo va esto? Bueno, una editorial no te dice que sí, a no ser que seas muy famoso, hasta que no le presentes el manuscrito y lo lea. Vale. Entonces tienes que lanzarte a escribir. Yo, al final, bueno, hay distintos tipos de escritores o métodos de escribir, ¿vale? El mío es, hay gente que no empieza a escribir hasta que tiene la historia terminada. Sí. ¿Vale? Y todos los pormenores. Hay gente que dice, yo creo un final, un tema, y de ahí voy para atrás y luego empiezo a escribir. Y luego hay otros, como yo, que nos llaman escritores, brújula, que salimos sin norte. O sea, sabemos qué queremos contar, partimos de una salida y vas descubriendo tú la historia según la escribes. Te pongo un ejemplo. ¿Quién es ella? El final se me ocurrió cuando llevaba el 80% del libro escrito. O sea, ostras. Y no sabía dónde me llevaba la historia. De hecho, yo iba flipando. Según lo iba escribiendo y se me ocurría, iba como si fuese un lector más. Entonces, esa es la manera de escribir mía. Bueno, al final cada uno... Sí, cada uno tiene sus trucos. Bueno, sus trucos y sus formas. Y, joder, me parece guay esa forma de no saber el final hasta que llevas el 80% del libro, porque... podríamos hablar entonces de una especie de improvisación bastante guay, que ni tú te esperas lo que va a pasar, que es como, joder, ¿qué pasará ahora? ¿Qué se me ocurrirá? Anarquía, total. Total. Podemos definirlo como anarquía. Y es lo que dices tú, había veces que se me ocurrían pasajes del libro o capítulos y según los iba descubriendo iba flipando. Algunos me hacían hasta llorar de emoción, o sea, vas descubriéndolo. Para mí es la parte quizás en la que más disfruto de todo. Sí, qué guay. Dices que tenías los personajes ya creados de antes. ¿Tuviste que modificar algo a la hora de hacer el libro de Atravesados? Bueno, tienes que dar pequeños retoques. Tenía igual, no sé, 15 o 16, de esos me quedé con, me parece que fueron 9 y 2 fueron surgiendo después durante la novela. Y luego sí, pues oye, hay alguno que lo vas enfocando hacia un lugar y según va avanzando la novela te va pidiendo otras cosas. Entonces, bueno, pero básicamente los rasgos sí que estaban creados casi todo. Para personas que no se hayan leído el libro, dar una breve explicación, una breve sinopsis. Ya has dicho que es una
obra, llamémoslo obra, coral, en la que confluyen varias historias y tal, pero una idea clara de lo que se van a encontrar las personas al leer el libro. Siempre pongo el mismo ejemplo, que si alguien me fue a ver ya alguna presentación estará cansado de escucharlo. Lo comparo mucho, salvando las distancias, a Los Pilares de la Tierra, sí, o Juego de Tronos. Si viste alguna de las dos, al final son muchas, muchas historias que salen desde puntos de vida diferentes, clases sociales diferentes y momentos anímicos diferentes, y a lo largo de la historia van entrelazando sus vidas para acabar en una resolución, un clímax, vamos a decirlo así. Pilares de la Tierra, una iglesia, es el centro, la construcción de una catedral, es el centro de la historia. Aquí es una carrera de montaña. ¿Qué le puedo decir a la gente que no le gusta la carrera de montaña o Picos de Europa, por ejemplo? Pues si leíste Pilares de la Tierra y te pasó como a mí, a mí yo ni voy a la iglesia, ni me interesa la argamasa, ni la construcción, y llevaba 900 páginas y estaba agobiado porque se me acababa el libro. O sea, el objetivo es ese, es un poquitín... Entonces, no es un libro para corredores, es un libro para todos. Para todos. Vale. Exactamente. Hombre, el corredor tiene su plus, porque al final, claro, si estás en el mundo del trail, Travesera la conoces. Y el libro se desarrolla empieza el día del sorteo, cuando se sienta el demonión delante de la cámara para hablar del sorteo de Travesera, y termina desmontando toda la meta en Arenas de Cabrales. Entonces todo ese camino que se recorre durante los meses previos de entrenos, de nudos, lesiones, todo eso, hasta llegar a la meta. Vaya, que prácticamente podemos vivir la carrera con tu libro, entre muchas comillas, sin dolor de piernas y sin sufrir la carrera desde dentro, porque todo el mundo que hace Travesera dice que Travesera es Travesera y que no se puede vivir de otra manera que corriéndola. Pero es una forma también de vivir la carrera, ¿no? Si das tu imagen desde ahí. Mira, te voy a poner un ejemplo, que es en la Feria del Libro de Gijón, sí, presentamos la novela y vinieron a hacer la tertulia Rubén Nembra, Héctor, que es perdona, en la novela hay 3 personajes reales, ¿vale? Sí. Son secundarios. Uno es Rubén Nembra, que es el speaker, Manu Merillas, y luego está Héctor, que es amigo mío, es compañero de trail, con otro nombre, ¿vale? Entonces, a la presentación invité a Rubén, a Héctor, a Manu y a una profesora mía y de Héctor de EGB, que llegó a ser consejera del Principado de Educación. Tenía mucho, estaba bien hilado, la verdad. Manu al final mandó un vídeo porque se puso malo, lo habían convocado primero a la selección asturiana, luego se puso malo y mandó un vídeo y los demás estuvimos en la presentación. Y Victorina empezó la presentación diciendo, fue profesora mía, pues imagínate, estará sobre los 70 y tantos años. Y se dirigió al público y dice, mira, os voy a decir una cosa. Yo he hecho esta carrera, la he hecho sentada en el sofá. Si eso responde a tu pregunta de tal, dice que se sintió tan dentro de la carrera que la vivió como si fuese un corredor más. Ya. Y enhorabuena por ello, ¿eh? Porque, joder, ¿te atreverías a describir el libro, aunque es algo muy de ilusiones, en 3 palabras? Complicado, ¿eh? En una. ¿En una? Pasional. Vale. O pasión, vamos a dejarlo en pasión. Vale, genial. Y a raíz de hacer el libro, te habrás visto desenvuelto en un círculo de opiniones, de enhorabuenas, de todo, que eso siempre gusta, también puede llegar a agobiar, pero es una situación nueva, entiendo. ¿Cómo ha sido el lanzar el libro y luego tener esa oleada de opiniones y de compras y de...? Hombre, joder, ¿a quién le amarga un dulce? A nadie. Ya. Si bien es que en el momento en que se me ocurrió escribir el libro, me puse en contacto, aparte con Héctor y Rubén, que les expliqué la idea y me apoyaron desde el primer momento,
Bueno, la intención primera no era que fuese Travesera, no quería apropiarme del nombre de Travesera para que la gente pensase que dice, este va a conseguir aquí un rédito de gente porque pone Travesera, ni quería poner a Manu. Y me convenció Rubén. No, tío, joder, está de puta madre la idea, no hay una novela, no sé qué. Entonces, lo siguiente que hice fue ponerme en contacto con el grupo de Montaña en Sidesa. Hablé con Chema, que era el presidente, y les pedí permiso para utilizar el nombre de Travesera en la novela. Vamos, encantados. Y bueno, pues empecé a entrevistarme pues para dar la visión también de la organización, porque uno de los personajes de la novela está en la organización, pues bueno, pues para poder ser lo más real posible. El apoyo que me dieron fue brutal. De hecho, me dieron facilidades y el año pasado, o sea, este año me había tocado dorsal para Travesera. Y allá por marzo, sí, yo creo mediados de marzo, me dice Chema, dice, oye, si quieres, te vamos a poner un stand en Traveserina y Travesera en la Meta para que, bueno, pues promociones el libro y la gente, pues oye, ya a nosotros nos gusta la idea. Y digo, joder, ¿qué conllevaba eso? Que tenía que renunciar a correr Travesera. Bueno, era el año del libro, sí. Era el libro ese año, la verdad. Luego viene primero es novedoso para que la gente lea una novela sobre Travesera, porque al final todo el mundo que estamos metido aquí es prácticamente la carrera que nuestro sumum, nuestro máximo, y vale, ganas muchos puntos para que guste, pero luego lo que es el nudo, los nudos sí que conquistan a la gente. Y de hecho te esperas que la gente, tú lees la novela ahora y dices, bueno, me ves y dices, de puta madre. Bueno, yo no sé si es algo ya hecho ya para pues, por complacer o por quedar bien, o realmente porque te gustó. ¿Dónde me di cuenta que realmente había gustado? Pues creé una cuenta de Instagram, Atravesados 2025, y ahí colgaba fotos, todo lo que iba haciendo de la novela. Pues gente que compraba la novela, que vino a comprar la Travesera, Traveserina, tal, a las siguientes semanas, además no pasaba muchos días, la gente empezaba a leerlo y a los 3-4 días lo terminaba y me escribía. Y era gente que no conocía que me escribía para felicitarme por lo que le había gustado la novela. Entonces ahí realmente me di cuenta que sí que tenía algo que enganchaba. Ya ves, flipante eso. Muy relacionado con lo que cuentas de que la gente se lo lee muy rápido y todo eso, me llama mucho la atención la historia que contaste en una de las entrevistas que te hicieron sobre el señor mayor, que también lo tienes publicado en tu Instagram, su testimonio y tal, de un señor mayor que te fue al stand que tenías montado en Travesera, en Meta, ¿no? Estaba ese stand. Sí, en Meta, vino en Traveserina. En Traveserina. Y claro, porque entre Traveserina y Travesera hay una semana de distancia. Una semana de distancia. Entonces te vino a comprarte el libro, se lo leyó en esa semana y fue a la semana siguiente en Travesera a comprarte otro de tus libros. Joder, creo que vivir eso, ahí me viene una persona, me hace eso y me pongo a llorar delante de él. Es como, toma mi alma. Fue muy épico, o sea, porque dices tú, en Travesera se lo llevó, era un paisano del pueblo, digo, lo coge porque, bueno, como es de Arenas, bueno, pues oye, la carrera, tal, y en Travesera, como yo no corría, yo siempre me gusta, es mi fin de semana deportivo favorito del año, ¿vale? Yo si no corro, yo me involucro con la carrera e intento ser voluntario. Ya hice de cierre, subí a mesones, bueno, pues este año digo, joder, si es que estoy en el stand, ¿cómo puedo ser voluntario? Pues bueno, pues hablé con Chema y me puse en comunicaciones. Entonces, llegué el viernes, estuve toda la tarde hasta las 10:30, desmonté el puesto, cené, me fui a comunicaciones, a las 11:30 estaba en comunicaciones, hasta las 9 de la mañana, toda la noche, y a las 9 de la mañana fui a poner el puesto otra vez. Pues el paisano llegó a las 9:30, fue a buscarme, ya porque tenía ganas de encontrarme antes de todo el jaleo para decirme que le había gustado la novela, y fue donde le grabé y le pedí permiso para poder publicar, porque la verdad que me llegó ese testimonio y me preguntó por el segundo libro y digo, mira, pues lleva el mismo ADN.
se lo llevó y dice, voy a casa antes de que llegue el otro a empezar a leerlo. Y marchó con él contento. Sí, sí. ¿No has conseguido ningún feedback más allá de... O sea, ¿no te has vuelto a encontrar al señor para darte una opinión? No. Ah, qué pena, tío. Espero el año que viene ahí Qué pena, coincidir tío. con él. Sí, ojalá, joder. Es que... Sí, la verdad es increíble. Bueno, historias de ese tipo tengo unas cuantas, de anécdotas bueno, desde gente que se lo leyó en 9 horas, decir que no pudo parar ni a comer, ni que no. Un bocadillo allí que le estaba enganchado de tal manera que hasta que no lo acababa, que no... No, ese muy probablemente sería yo. En cuanto tenga el libro va a ser, porque te dije cuando hablamos, joder, me da rabia que te he conocido ahora y no me va a dar tiempo de leérmelo antes de hacer la charla. Básicamente porque he tenido ratos muertos, pero sé que si me pongo a leer el libro va a ser del tirón, porque creo que es la forma. Si quieres vivir la carrera, si quieres vivir la ultra, tienes que hacerte tú una propia ultra con el libro. Sí. Creo que es un poco lo ideal. ¿Encontraste, vamos a pasar al otro polo del libro, ¿encontraste algún momento difícil a la hora de crearlo? ¿Cómo digo esto sin hacer spoiler? Al final son 6 nudos, ¿no? Sí. Y tú tienes que llegar a una resolución con esos 6 nudos. Que quede bien todo, chirría, ¿no? Y dices tú, bueno, pues quieres hacer una novela que sea más o menos cerrada. Sí. Y tienes que dar, pues bueno, una amplitud a la novela, vamos a dejarlo así. ¿Y qué pasa? Empatizas tanto, yo empatizo tanto con los protagonistas que es que me llego a sentir parte de ellos en algún momento, o me llego a sentir de ellos. Y fue una de las cosas que me costó mucho el dar resolución a alguno de los nudos. Sí, joder. Bueno. Es complicado, ¿eh? Y a nivel logístico, podría llamarlo, o de producción, ¿cómo fue? ¿Salió todo rodado? ¿Tuviste algún problema para encontrar editorial? Para publicar un libro hay varias formas, ¿vale? Por un lado está la autopublicación. Sí. Hay varias editoriales especializadas en eso. Amazon, Círculo Rojo, bueno, yo conozco una que va muy bien que se llama Rubric, en la que tú llevas el manuscrito, dices quiero publicar, pagas todos los gastos y tú lo comercializas y lo vas llevando por librerías, presentaciones y bueno, tienes un amplio margen de beneficio. Es igual 4 o 5 veces más de lo que se lleva un escritor tradicional, ¿vale? ¿Qué pasa? No tienes distribución nacional, claro, y nadie está reconociendo, abro comillas, tu trabajo. Luego está la tradicional, que yo es por la que me he decidido en los 3 libros. ¿Por qué? Porque en el momento que un editor arriesga su dinero por tu trabajo, ya tienes un reconocimiento, tiene una puesta en valor esa novela. Entonces digo, ¿por qué voy a publicar algo? Hombre, yo puedo apostar por ello y todo eso, pero al final lo que hago es alimentar mi ego. Y a mí esto me llegó de rebote. Entonces digo, bueno, pues si alguien lo pone en valor es que merece la pena ser publicado. Entonces yo opté por la tradicional. Estadísticas, no sé, si buscas en Google, creo que se publica 1 de cada 100 libros que se presentan, me parece. O sea que tampoco es fácil que no, totalmente. La tradicional te lo lleve. Yo jugaba con otro hándicap. Soy una persona bastante intensa, como me definen mis amigos. Entonces yo esperar 2 años para publicar una novela, claro, se me ocurrió en Travesera 2024. Sí. Y lo lógico es publicarla 2026, un poquitín antes de la siguiente, de una edición, ¿no? No vas a publicarla en octubre y que la carrera sea en junio. Entonces digo, tengo opciones, mayo 2025 o mayo 2026. Y si a eso le juntas mi intensidad, digo, no, tengo 10 meses, 11 meses para hacer la novela. Proceso de una novela, lo normal es que te lleve desde que tienes la idea hasta que tal, mínimo 2 años. Entonces fue una locura que lo mismo que me pasa que cuando escribo. Yo iba avanzando, pero no sabía si iba a llegar a buen puerto. Ya. Ahí me di cuenta que llegábamos en febrero. O sea, arriesgué y en febrero me di cuenta que publicaba en 2025 y que llegábamos. Joder, qué guay. Comparto mucho lo que dices de si ya lo tienes, si crees que lo puedes tener listo en 1 año, ¿para qué vas a esperar 2? Si es que, joder, si esa intensidad te lleva a hacerlo ya, ¿para qué esperar un poquito más? Eso depende de la persona. Hay gente que es más calmada, más taimada, no tiene prisa, pero hay gente que
ya. Sí, que lo necesita ya. En entrevistas que hacías en presentaciones del libro, decías que no querías ponerte con ningún proyecto hasta que aterrizases este. Han pasado ya 6 meses, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Tienes algo en mente? Bueno, podemos decir que está terminando de aterrizar, porque una parte del libro también es luego lo que es la propaganda y eso, el llevarlo al público, presentaciones, y estoy todavía en una fase en la que raro es la semana o la quincena que no tengo algo, entonces estoy acabando de disfrutarlo. ¿Tengo algo? Sí, tengo algo en mente. De hecho, bueno, llevo unos meses ya preparándolo y bueno, no puedo decir mucho todavía, igual en un mes ya puedo comentar algo. Está liándola esta, para ti. En un mes puedo decir algo, tiene que ver con Atravesados y creo que va a ser bastante sonado. ¿Y a nivel de libros, te propones hacer algo más? Tengo una idea y una propuesta. Tengo una propuesta para hacer una biografía de un amigo que es de las personas más relevantes de aquí de Gijón. Es un reto porque es algo totalmente diferente, nuevo, no tengo ni idea. Me motiva. Y luego tengo, bueno, otra cosa que me va rondando, porque a mí lo que me engancha de verdad ahora es la novela, es el contar historias y que sorprender a la gente, ¿sabes lo que te digo? Y que la gente me diga, oye, pues me lo leí en un día, me lo leí en 2 días porque estaba enganchado a la lectura, aunque no sea su tipo de lectura, porque muchos empiezan a leerlos por amistad o por compromiso o porque es de travesera, y aunque no sea ese tipo de lectura, que me lo ha dicho mucha gente. De hecho, la semana pasada presenté aquí en Gijón, en el Club de Natación Santa Olalla. De hecho, hablé de las 3 novelas y llevé un concierto, bueno, porque compuse canciones para el segundo libro. Y el chico que lleve de maestro de ceremonias, que es un amigo, dice, bueno, voy a leerlo porque tengo que leerlo y porque vamos a hablar de este libro, pero no es mi lectura. Y lo mismo, le encantó. Bueno, pues a mí me tira eso. Ya, sí, joder. Vamos a dar otro salto más en la charla. Quiero que me hables ahora de tu experiencia en travesera. Más allá del libro, ¿cómo es correr travesera y vivir travesera para ti? Parece que este episodio lo estamos enfocando todo a travesera, pero es que al final es lo que nos da la vuelta. Es que es lo que pide. Bueno, ¿qué es travesera? Yo creo que lo muestro en el libro a través de los personajes, porque al final, y ya vamos a lo que es travesera para mí, ¿vale? Sí. Pero el libro al final, estos 11 protagonistas en los que he creado 6 nudos, da una visión general de la carrera, ¿vale? Hay una persona que está en la organización, hay voluntarios, hay público, está el speaker, corredores top y corredores como yo y como tú del pelotón. Entonces das una visión global de la carrera. ¿Qué he puesto en la novela? Pues mis experiencias prácticamente. Entonces yo la novela la conocí como público. Un día estaba yo creo que eran las 10 de la noche ya en casa, el día de la salida de travesera, no me acuerdo el año. Y jolín, digo, la salida tiene que ser una pasada, no sé qué. Y esa semana tenía los críos, eran, bueno, pequeños todavía, tenían 14 años, o 14 y 16, o 15 y 13. Y digo, jolín, digo, travesera, la salida. Digo, llamé a una amiga, digo, mira, tengo los nenos cenados ahí en la cama, estate pendiente de los nenos. Cogí el coche a las 10 y pico, a 150 camino del Repelao. Llegué a las 12 menos 20, vi el ambiente, fui a ver una amiga que hacía de cierre y a varios que estaban en la salida, saludé, vi la salida, flipé con la salida, salió, cogí el coche y era cuando salía a las 12 todavía, pues a la 1 y pico estaba en casa ya. Joder. Esa fue mi toma de contacto con lo que es la carrera real. Y ya dije, esta tengo que correrla el año que viene. Hay que vivirlo. Y el año siguiente la corrí. Y la verdad que la experiencia, mira, se me pone la piel de gallina al estar en la salida en la que, aunque la hayas corrido más veces, yo iba con compañeros que ya era la tercera vez que lo corría, nos mirábamos a la cara
y parecíamos cadáveres, de verdad. Sí, no, sí te entiendo. Sí, a ver, joder, cualquiera que esté en este mundo sabe que... Yo tengo vídeos que me han grabado ese momento en la salida y todo el que enfocaban de tal, veías la cara que tenía, nadie estaba diciendo, voy a disfrutar, qué pasada, estoy en la salida. Todos estaban con esa preocupación, esa tensión y claro, a todo lo pasado dices, qué sensación, pero ya. Hostia, se pasa mal. Hombre, ya ves. Yo creo que todo corredor de montaña, aunque sea a menor escala, ha vivido esa sensación de, joder, he venido aquí a disfrutar, pero estoy con unos nervios que ahora mismo estaría metido ahí en una manta, luego quieto. Ya sales y en el momento en que sales ya se te olvida todo, ¿vale? Son muchas horas para pensar en muchas cosas y te pasa de todo, noche, nieve, frío, calor, es la caña, o sea, es brutal. Y luego verlo también como yo el año siguiente no me tocó y me fui de cierre, hice cierre de salida a Caín. O sea, es otra experiencia que recomiendo a la gente vivir. Lo ves desde otro punto de vista, más tranquilo. Ya. Claro, ves también el sufrimiento de las personas que van en la cola de carrera. Eso tiene que ser duro, ¿eh? No lo llevan mal tampoco, ¿eh? No. No. Yo creo que la gente, cada uno sabe dónde está su límite y en el momento que sales ya sabes cómo llegas hasta allí y sabes prácticamente con un pequeño margen dónde vas a llegar. Sí. Siempre te puedes lesionar y sabes que a lo mejor los cortes los pasas justo, entonces lo viven de una manera natural y tranquila. Bueno, guay. Y entonces, si nos puedes hacer un breve resumen de lo que fue esa primera edición de Travesera para ti, o sea, de esa primera... ¿Cómo lo vives desde dentro? Dices que tienes mucho tiempo para pensar en muchas cosas, pero ¿en qué piensas? En todo. Yo salía con, lógico, con los nervios y bueno, como todos, los 15 días antes te salen dolores por todos los sitios. Hombre, ya ves. Y el día de la carrera... Yo, mi talón de Aquiles son los calambres. Es una cosa que, bueno, pues llevo conviviendo con ella pues muchos años, entonces era mi preocupación. Pues estaba subiendo Orandi y notaba mago de calambres. Son los nervios. Claro. O sea, entonces la primera parte de la carrera yo ya iba en mi mente obsesionado con que diciendo, ¿qué va? No llego ni a los lagos. Y iba como más bloqueado, más lento. De hecho, yo la carrera la hice de menos a más. Iba muy tranquilo, me habían dado muchos consejos, me habían dicho Orandi vas a sudar mucho, luego hay cambio de temperatura de los lagos y puedes cambiarte de ropa. Entonces yo llegué al avituallamiento de los lagos y tranquilamente puse bastones, quité la camiseta tal y me cambié de ropa. O sea, yo no sé el tiempo que perdí allí, pero yo iba ya más pensando en acabar que en decir no puedo perder tiempo en el avituallamiento. Y yo creo que a partir de las Barrastrosas, por ahí, más o menos, un poco más adelante que empezamos a tocar la nieve, ahí ya la cabeza me hizo ¡plaf! Y ya cambié la manera de verlo, ya iba más tranquilo, hablando fui todo el rato, pero ya ibas no pensando tanto en la carrera, sino metido en las conversaciones de cómo estamos tú y yo hablando aquí, de la vida normal, de tengo este trabajo, me pasó esto, no sé qué, contando anécdotas, y bien. Llegué a Caín. En el boquete tengo una foto mía por la noche amaneciendo, que eso es brutal, y es la foto de la portada de Atravesados. Me quité yo, puse a la salamandra, que es el emblema, o sea, la mascota, vamos a decirlo, de la travesera. Espero que se vea bien ahí. Y si te fijas, eso sería el boquete, hay un mar de nubes, 1500 metros debajo de ese mar de nubes está Caín, el sol dice el amanecer y enfrente está Dobresengos. Esa es una foto que me hice yo en la carrera, es un homenaje a mi carrera, ¿sabes? Esa portada está hecha por mi tatuador también, y ahí bajamos a Caín. Caín lo mismo, avituallamiento, yo no sé lo que estuve, igual un cuarto de hora, con tranquilidad. Y a partir de ahí ya fue disfrutar, fue de menos a más. Acabé, de hecho, llegué en meta y ya me dicen que es vacilada, pero yo en meta iba con un subidón tan grande que según llegué estaba hablando con María, dice, ¿qué tal? Digo, si me ponen 5 kilómetros más los corro, tío. O sea, de decir, no quiero que se acabe esto. O sea, estaba reventado, pero, Hombre, sí, pero fue un subidón de la leche. Pocas personas dicen eso, ¿eh?
Todo el mundo que ha hablado con ellos, que han hecho travesera, dicen que terminan y es como, joder, un punto de... no quiero correr más y a la vez quiero correr toda mi vida y... Hombre, luego cuando te sientas dices, no vuelvo a correr esta carrera en mi vida. No quiero saber nada en meses, pero en el momento yo creo que la adrenalina de acabar corriendo la recta del pueblo, o sea, es que, claro, fui tan reservón al principio que al final, hombre, muscularmente estaba machacado, pero fuerza tenía. No, sí, total. Y a nivel de trayectoria deportiva, más allá de travesera, ¿en qué te has estado moviendo durante tu vida? Yo no soy muy prolífero en carreras, ¿vale? Yo disfruto más entrenando. De hecho, no hablamos de que travesera al final, donde realmente se disfruta son los 6 meses previos a la carrera, con los entrenos. Y las carreras que hago, bueno, pues me meto en la media distancia, pico la ultra, las speed, pero estoy más enfocado, es donde más a gusto me encuentro, porque ya estoy categoría yayo, como digo yo, y la velocidad ya ves que empieza a ser justa. Entonces intento carreras medias y bueno, pues simplificar todos los años una ultra, alguna speed, y bueno, pero tampoco hago muchas, ¿eh? Sí, entre 20 y tantos maratón y luego picas alguna ultra y alguna corta. Eso es. Bueno, está guay. ¿Y siempre has estado haciendo trail? O, bueno, dijiste que empezaste con asfalto. No sé si lo dijiste aquí a cámara o a mí antes de empezar a grabar. Pero que empezaste por el asfalto y luego ya te pasaste un poco al monte. Yo toda la vida jugué a fútbol sala. Vale. Y bueno, cuando nació la cría, ya me dijo, papá, deja de viajar por ahí, y lo dejé. Entonces, quédate aquí. Tengo que hacer deporte. Empecé a correr asfalto. No sé si estuve 10 años en el asfalto, hasta que, por lo que sea, descubrí un día un entreno de montaña. Y a partir de ahí es lo que hablamos. No quieres otra cosa. Ya. O sea, dices, ritmos mantenidos durante el tiempo, llano, o sea, yo creo que eso es duro también y es otro, para mí es otro deporte. Sí. Porque al final es complicado, todo es complicado, ¿no? En el monte andas, corres, subes, bajas. En asfalto estás en una carrera y tu ritmo es 4:30, por ejemplo, y sabes que vas a adelantar tarde o temprano al de 4:32. Y en el momento que lo adelantes, a no ser que te lesiones o te dé una pájara, ese ya no te adelanta. El monte es diferente. En el monte puedes llegar para arriba y adelantar a toda mi madre. Y luego en la bajada, que te quiten las pegatinas. Luego llega el llano y otra vez adelantas. Entonces vas haciendo la goma continuamente con corredores y claro, es otra magia. O sea, no es decir, yo esto es mi sitio y al final el sitio natural mío es este y voy a acabar en ese sitio como en asfalto. Para mí esto tiene mucha más gracia. Puedes se te dé mejor bajadas técnicas, bajadas de asfalto, bajadas... O sea, es que ya no es solo un tipo de bajada. No. Tú puedes se te dé bien una, entonces al final ahí es donde avanzas, claro. Sí, y ahí la montaña tiene también una cosa que me hace mucha gracia decirla siempre, y es que creo que es el único deporte donde las petadas se acaban disfrutando también. Sí, se pasa muy mal, pero luego el aprendizaje que sacas de ahí y todo eso es como que, joder, se pasa hasta guay en los momentos malos. Entonces, bueno, también depende de quién lo trate, ¿eh? Que hay personas que petan y ahí se quedan. Depende cómo las asimiles, pero ahí está la magia del monte, porque puedes petar y luego, bueno, pues te vas dejando caer y habrá tramos en los que haya que correr y como estás petado vas andando y ya no se nota tanto. En asfalto, como te pongas a andar en una maratón en el kilómetro 30, o sea, el sufrimiento ese... Ya ves, el sufrimiento mental que tienes que tener ahí. Sí. Joder. Y entonces, fútbol sala, luego correr, 10 años de correr por asfalto, descubres el monte y pa'l monte. Ningún deporte más. Hombre, hago todo lo que... Bueno, sí, hombre. Pero bueno, no lo hago esporádicamente. Sí. Tú ahora me dices, vamos a jugar al frontón. Vamos a jugar al frontón. Pues a tope con ello. Sí. Joder. Bueno, bici hago algo en verano. Sí, bueno, guay. Vale, pues creo que por ahora hemos hablado cosas muy interesantes. No sé si quieres decir algo más del libro. Terminar de presentarlo, ya está más que presentado. Decir dónde se puede encontrar.
Vale, sí, bueno, es distribución nacional, con lo cual en cualquier librería puedes adquirirlo. Puntos físicos en los que realmente lo tienen, porque claro, tú vas a una librería en Albacete y físicamente no lo tienen que pedirlo, tarda un día, tarda 2 en llegar, pero bueno, sitios físicos tengo en Avilés, está en Viquila, Oviedo en Fan Llureveres, en Gijón en Ron Sport Boutique, y luego en mi Instagram, Atravesados 2025, me lo pedís y lo mandamos sin costes de envío, dedicado y con un regalo de un marcapáginas. Guay, guay, guay. Y un pequeño apunte final, aunque ya has estado describiendo el libro durante todo el episodio, pero un mini apunte final para animar a esas personas que no tienen aún el libro. Pues bueno, si te gusta la montaña y Picos de Europa y las carreras de trail, pues bueno, te vas a ver como muy familiarizado y te va a dar un plus los nudos que he creado de la novela que entiendo que te van a entretener, ¿vale? Guay. Creo que, como bien hablábamos fuera de cámaras, nos vamos a ver en más grabaciones, muy probablemente, porque joder, creo que eres una persona que tienes una ida de olla con el tema de los proyectos y todo eso que es de admirar. Así que me gusta ese tipo de persona. Y antes de que te escapes, te voy a soltar la pregunta del anterior invitado, que te la suelta Noelia, que es nutricionista. Y bueno, te dice, ¿qué le dirías a tu yo niño para no caer en los posibles errores que hayas podido cometer? Que de los errores se aprende y que en esta vida arrepiéntete de lo que has hecho, no de lo que has dejado de hacer. ¿Vale? Si tienes un dilema o una duda de hacer algo, siempre es el sí. Arrepiéntete de haberlo hecho, porque si no lo haces, va a quedar en tu mente siempre idealizado, en el que podía haber sido la hostia. Y seguro que si lo haces, a lo mejor no es lo que pensabas. Entonces siempre es el sí. Con eso hay una frase que creo que se puede más o menos malinterpretar, así que hay que maquillarlo un poco, que es el prefiero pedir perdón antes que permiso, pero claro. Matizable, sí. Matizable. De acuerdo. Prefiero arrepentirme antes que pedirme permiso, ¿no? Exactamente. Y, joder. Es que si en esta vida, por los miedos, prejuicios o tal, no nos decidimos a hacer cosas, nunca vamos a hacer nada. Vaya mensaje, ¿eh? Bueno, al final yo creo que si te pones a pensarlo es la realidad. Si el reto que me pusieron no me presentó a un concurso, no estábamos aquí sentados. Ya. O sí, por cualquier otro tema que te propusieses. Sí, pero no por una novela, no por el libro. Porque al final fueron un cúmulo de casualidades, se alinearon los astros y porque ese tío le dio la bombilla y me lo propuso. O sea, que no, es que al final no sabes dónde la tienes. Más allá de eso, espero no entretenerte mucho tampoco porque te dije que ya íbamos a terminar. Nada, tranquilo. Pero o sea, estoy muy a gusto y no tengo ninguna prisa. Preguntarte, porque se me acaba de ocurrir, ¿estás contento con tu trayectoria? ¿Te sientes feliz con ello? ¿En qué sentido? ¿De trayectoria laboral, literaria, deportiva, general? Con tu alma, con tu vida. O sea, el hecho de haber tenido la oportunidad de hacer el libro, hacerlo, la forma en la que lo has hecho, las carreras que estás haciendo, ¿te sientes feliz con ello? Es que es lo que elegí. Al final tienes que aprender a vivir con lo que eliges y adaptarte. Yo me considero una persona feliz. Volvemos a la misma reflexión de antes. ¿Cuál es la otra alternativa? Yo hago las cosas, como te definí en el libro, por pasión. Entonces, cuando haces las cosas por pasión y las vives, ¿qué otra cosa puedes pedir? Ya. ¿Y de aquí a 5 años? No sé lo que voy a hacer ahora cuando acabemos, si voy a tomar vermú, voy a ir a correr o voy a ir a hacer la comida. Es como los libros, o sea, vivo pensando en ahora. Y lo otro me cuesta mucho programar. Claro, a las carreras tienes que apuntarte con mucha antelación. Me cuesta mucho.
programar a tantos meses. Yo entreno y si te dejasen apuntarte la semana antes, venga, me voy. Pero, por ejemplo, ahora estoy pensando en Transvulcania, que yo no sé si tendré plazas, creo que ya es lista de espera. Y claro, y si no puedo ya es por ir dejándolo en el tiempo. Me cuesta pensar Claro, por no saber dónde estarás. Si es que, o sea, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás a nivel de forma física, a nivel de estado mental, a nivel de todo? Hay que vivir el presente. Sí, me cuesta pensar a largo, porque al final si empiezas a pensar e idealizar el futuro, no vives el presente. Ya. Y a lo mejor yo soy el otro extremo, el bipolar, que debería de levantar un poco la vista y ver 10 metros más allá. Y soy consciente de eso. Bueno, también te digo, si eres feliz así, viviendo tu presente y te va bien, o sea, y no te supone un riesgo extremo el no poder llevar esa planificación y tal, pues ole tú, ¿no? O sea, estás viviendo el presente, estás siendo feliz con ello, estás haciendo las cosas que te gustan. Tampoco creo que haya mayor complicación. Pero sí, todo tiene su puntualización siempre. Sí, sí. Una pregunta que le quieras soltar al próximo invitado, no puedes saber quién va a ser y sí o sí, por H o por B, va a estar ligado con el mundo del deporte. ¿Con el mundo del deporte? Sí. No te puedo decir con qué tema, pero a lo mejor puede ser un atleta de élite o un fisio, un psicólogo. Bueno, igual viene uno que super élite, ¿no? El próximo no creo. Qué pena, porque me hubiese prestado a hacerle una pregunta. Ya. Vale, una pregunta para él, deportiva, ¿no? Deportiva, o si le gustan más los macarrones con tomate o con nata. Que nos cuente su ruina deportiva. Su ruina deportiva. Una anécdota en la que haya, bueno, pues pasado un poco de una situación un poco comprometida. Vale. Que nos cuente su ruina deportiva. Ruina no en el sentido de cagada, sino algo, una anécdota graciosa o algo. Sí, o como lo interprete, ¿no? Al final, lo que sea para él una... Sí, ruina, sí. Un momento tenso. Vale, ok. Me parece una buena pregunta. Y, joder, me ha encantado hablar contigo, ¿eh? Bueno, yo pasé un rato entretenido, la verdad que no sé cuánto llevamos, pero... La verdad es que no lo sé, porque antes lo miré, pero se me fue un poco el tiempo. Y nada, joder, que ha sido un auténtico placer. Me leeré el libro, porque creo que merece la pena. Lo vuelvo a mostrar aquí. Atravesados, por favor. Vivir la carrera sin hacerla, si no la podéis hacer, y si la podéis hacer, hacerla. Y que, joder, que ha sido un auténtico placer y que seguramente nos veremos otra vez delante de cámara. Pues igual, ojalá tengamos la suerte de coincidir otra vez por esto que tengo en mente, y además me apetece volver a sentarme contigo y tener un rato entretenido. Genial, pues ha sido un auténtico placer. Venga, tío. Mil gracias. Nos vemos.